Buenas tardes o mediodía, mis amados hermanos, Iglesia Bautista Emanuel, Dios les bendiga. Es como cada domingo, fin de mes, nuestro pastor me da la oportunidad de presentar el mensaje de Dios a la iglesia y ahora lo acepto con mucho gusto. Antes de iniciar, oremos. Bendito Dios, te damos gracias por los medios que nos das para poder estar juntos en armonía y vernos, Señor, a través de este medio. Y en esta ocasión poder considerar tu palabra, el mensaje que tienes para nosotros a través de tu palabra. Bendigas pues cada familia y la llenes de tu presencia y de tu amor. Te lo rogamos en el amor de Jesús, nuestro Salvador. Amén. De todas las aventuras de la obra misionera, recuerdo una que tuvo que ver con algo parecido de lo que estamos predicando y viendo a través de la palabra de Dios. Estábamos para ir con nuestra caravana médica al estado de Hidalgo, ahí por la Huasteca, y una invitación hecha por el hermano Prócoro García, a quien muchos le conocieron y supieron que era un gran misionero en toda esa vasta región de la Huasteca. Llegamos y nos tuvimos que reunir en Pachuca para después salir y llevar víveres, llevar toda clase de cosas que nos habían obsequiado a través de un partido político que no pudimos decir quién era por razones de seguridad, en fin. Resulta que se vino el tiempo de lluvias bastante fuerte y al lugar donde íbamos a encontrarnos, que había una misión de la iglesia de Tempual, no pudimos llegar ahí porque los ríos estaban crecidos. Algunos los logramos pasar, otros no. Y en ese transcurrir del camino encontrábamos obstáculos muy difíciles de resolver, especialmente ríos que cruzar. Había un hermano en la caravana que se sentía todo desplazado, sin interés, molesto, en fin. Y le pregunté cuál era su desánimo. Dice, yo no sé por qué vine, pero no me siento útil, ni sé qué hacer. Ustedes tienen mucho que hacer, yo no. Pero una de las grandes bendiciones de este hombre fue que era un militar, era cocinero del ejército y sabía todas las estrategias para cruzar ríos crecidos, para sobrevivir en lugares donde no había comida, etcétera, etcétera. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Este hombre fue nuestro héroe. Nos enseñó cómo cruzar los ríos, y en ese pueblo a donde llegamos que no había obra evangélica, él fue a las casas, consiguió algunos víveres y nos hizo de comer todos los días que estuvimos ahí. Pero estábamos casi en la misma situación, no tan fuerte como la de Israel, pero adelante estaban los ríos y atrás los malos caminos y no sabíamos qué hacer. Pero Dios nos llevó a este lugar de Tlapesco para sembrar la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, para no perder el interés de lo que era precisamente 40 años de peregrinar, 40 años de sufrimiento, de angustia, pero también de muchas alegrías.
Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, los versículos 13 al 31. Solamente voy a leer 3 versículos para introducirme y después seguir narrando estos pasajes bíblicos. Dice la palabra del Señor: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, dice la palabra de Dios. 3 versículos que son de hecho ya un mensaje de avivamiento, de aliento, de seguridad, en fin, de mucha bendición para nuestras vidas en este tiempo. El pueblo de Israel se hallaba entre 2 obstáculos sumamente difíciles de superar. Al frente estaban las aguas del mar. ¿Quién se atrevería a cruzar a pie las aguas del mar? Si a veces no podemos con un riachuelo o con un río. Y atrás venía precisamente a todo galope un ejército, el ejército egipcio, dispuestos, si no acabar con el pueblo de Israel, regresarlos para nuevamente tenerlos como esclavos. Tal situación causó un pánico tremendo en la vida del pueblo de Dios. Un pánico que se dejó sentir escalofriantemente en la gente que iba caminando con la esperanza de encontrar la libertad y llegar a las promesas mismas de nuestro Dios. Era razonable, como hoy en día es razonable, estar también con un tanto de, ¿qué diríamos?, de temor, de miedo, o un tanto también de pánico por esta situación que estamos viviendo. Yo no sé qué es más tremendo, si ver adelante el mar difícil de cruzarlo y ver hacia atrás un ejército dispuesto a esclavizar y a humillar al pueblo de nuestro gran Dios. No sé qué será para usted y para mí en este tiempo ver la situación de salud tan difícil por este terrible virus que ha asolado al mundo entero, y de ver hacia atrás lo que algunos auguran que será aún peor, porque habrá escasez de alimentos, o sea, habrá mucha hambre. ¿Qué creen que sea lo más terrible? ¿Estar enfermos o estar hambrientos o morir de hambre? Qué tremendo, ¿verdad? Esto estaba pasando en el pueblo de Dios en esta ocasión. Pero un hombre, como tantos hay en la actualidad, en esta ocasión llamado Moisés, un líder que Dios había llamado para conducir al pueblo, demostró su fe bastante bien formada precisamente en este tiempo de pánico en el pueblo de Dios. Pero esa fe no fue nada más para su bien propio, sino es una fe
que alentó a los israelitas, oigan bien, a confiar en Dios. Esa es nuestra labor hoy en día, tú y yo, mi amado hermano, que hemos hablado y hemos sentido y hemos dado a conocer de nuestra fe. Esa es nuestra labor, dar aliento a los que dudan de que Dios pueda hacer milagros como lo hizo con el pueblo de Israel. Esta enseñanza de este hermoso capítulo 14 nos enseña que la fe de este buen hombre, de este hombre de Dios, alentó al pueblo de Israel. Dice los versículos 13 y 14, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, dice, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Estaréis tranquilos. ¿Qué hizo Moisés? Sin duda que estas palabras que pronuncia y que son el conducto de Dios a través de la fe de un hombre, le lleva precisamente a infundir valor al pueblo de Dios. Infundir valor al pueblo de Dios. La palabra del Señor está llena de testimonios de hombres y de mujeres de fe que supieron responder a las adversidades y a los obstáculos por muy grandes que fueran. Josué, cada uno de los patriarcas, y el apóstol Pablo, Pedro y mujeres como las que menciona en el Antiguo y el Nuevo Testamento, eran hombres y mujeres que infundían esperanza al pueblo de Dios. Pero otra de las cosas que también observamos en este pasaje es que aseguró al pueblo de Dios que Él, nuestro Dios, tenía todo bajo control. Absolutamente todo bajo su control. ¿No es verdad que la palabra nos enseña cuando Dios hace ver su majestad, su poder y controla a través de su Hijo Jesús y a través de la oración y de muchas otras cosas, el control de todo lo que puede existir? Aquellos navegantes que sintieron que la vida se les iba, y de repente se levanta Jesús y de repente les dice: ¿por qué tenéis miedo? Si aquí navego con ustedes, si aquí voy con ustedes. En el estudio último que tuvimos, el apóstol Pablo se levanta para decirles también a los navegantes que iban con él: esta noche el ángel de Dios habló conmigo y dice que nada podrá tocar nuestras vidas. Hermanos, déjenme decirles que Moisés, en ese tono característico de su voz y de su paciencia, y tal vez ya no tanto de su tartamudeo, él infunde, ¿qué cosa? Hermanos, seguridad al pueblo, para decirles: Dios tiene todo en control. Por eso, en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia del pueblo, hermanos, se requiere que nosotros, quienes ostentamos o decimos, y que debe ser una seguridad, que tenemos fe, pero nuestra fe tiene que ser puesta en Dios, quien realiza las cosas más sorprendentes de nuestra vida. Allá en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, si gustan ver en sus Biblias,
dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro, la carta a los Colosenses, el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, dice el apóstol Pablo. La firmeza de vuestra fe en Cristo. Eso es lo que hizo Moisés con el pueblo. Ahora, también algo que me sorprende, porque el hecho de tener fe, mis amados hermanos, no es que nosotros tengamos que estar dudando precisamente de las grandes bendiciones que Dios nos da, de ninguna manera. Pero ahora Dios respondió a la fe de Moisés. El versículo 15 de este pasaje dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, dice la palabra de Dios. Milagro del Señor. Hay un canto, y a veces tal vez no encontramos tanto la teología de los cantos o el mensaje de los cantos, pero dice un canto, y no lo voy a entonar sino solamente decir las palabras, y dice: no solo por vista, no solo por vista. ¿Y saben algo? Los hijos de Israel vieron el mar con toda su fuerza, pero no estuvieron viendo y esperando que se abrieran las aguas. No hicieron eso. Eso quiere decir que no era por vista la fe que Moisés había puesto en su pueblo. No era por vista en que los israelitas tenían que cruzar precisamente el mar, sino los israelitas, y viendo el peligro atrás de los egipcios, y sin duda estaba ahí Faraón con ellos, porque quería tal vez enseñorearse de ser un gran líder y de haber hecho posible que el pueblo regresara para continuar con la idolatría y toda la bajeza que él había impuesto en un pueblo de Dios. Yo creo, hermanos, y estoy bien seguro, que no lo hicieron por vista. Los israelitas tuvieron que poner primero el pie en el mar para que se abriera. Era la fe, no era por vista solamente. Espero que se abra el mar, espero que se abra la pandemia, espero que pase esto, espero esto otro, y espero. No es por vista, hermanos, es por fe. Y si el Señor dice que el día de mañana o en las próximas horas esto habrá de desaparecer, debe ser por fe, porque estamos seguros que daremos el paso definitivo de cruzar el mar. Hermanos, dio una orden preciosa al Señor: diles que no se detengan, que marchen. Y esto nos está diciendo el Señor en este tiempo: marchemos, no nos detengamos, marchemos. Su protección fue sin duda evidente, y les hizo caminar en medio del mar. Yo me imagino que había niños que no entendían tanto esta situación. Y cuando están las paredes de las aguas y los peces detenidos acá y acá, los niños seguramente comenzaron a ver toda esta majestuosidad y esta maravilla de Dios. Y algunos recogían a lo mejor piedritas, conchitas del mar, no sé, como todos unos niños, pero estaban cruzando también el mar. Dios siempre responde a la fe de quienes confían en Él. Miren lo que dice en Primera de Juan
5:14. Vamos a ver lo que nos dice en la primera carta de Juan 5:14. Estas manos están un poco más, que les dijera, tensas, pero ahí en el capítulo 5, si ya lo tienen, lo que dice el versículo precisamente 5, primera de Juan, a ver, sí, 5:14, perdón. Dice la palabra del Señor así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué cosa, hermanos? Repítanlo conmigo: Él nos oye. Él nos oye. Qué hermoso, ¿verdad? Que Juan nos esté asegurando esta gran parte de la experiencia de nuestra fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto pasó con Moisés. Hermanos, Dios siempre responde a la fe precisamente de quienes confían en Él. Nos oye, dice la palabra del Señor. ¿Cuál puede ser tu petición en este tiempo? ¿Cuál es tu necesidad que tú has externado o la tienes aquí adentro, que no la pueda oír el Señor y resolverla? Porque esa es la gran promesa del Señor. Él nos oye, dice su Escritura. Hermanos, quiero terminar prácticamente en un punto tan importante de este pasaje de la palabra de Dios: el fruto de la fe. Ya hemos dicho, hermanos, que la fe alentó al pueblo de Dios a través de un buen hombre, un líder. Y Dios respondió a la fe de este gran varón de Dios. Pero el fruto de la fe, miren lo que dice el versículo 21, ahora hasta el 31. Dice la palabra del Señor: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Milagro de Dios. ¿Cómo se imagina usted que haya estado el pueblo de Israel, hermanos, con un mirar tan exorbitante, con una sonrisa en los labios, y tal vez uno que otro de los que a veces suelen ser un poquito burlones, voltearon hacia atrás y le dijeron al ejército egipcio: hasta nunca, hasta nunca. Hermanos, qué emoción de Dios en este tiempo de pandemia. Decirle al virus: hasta pronto, ya no queremos verte, porque todo lo que pidiereis en su nombre, Él nos oye. Hermanos, ¿qué más podría manifestar el rostro de Moisés, de Israel? ¿Qué más pudieron haber dicho? Dios, gracias, porque esto viene de ti. Esto es un milagro que entendemos y lo cual es para nosotros. El pueblo vio el milagro que Dios hizo. Somos testigos que en el Nuevo Testamento ha habido muchos milagros de nuestro Señor hacia los leprosos, levantando muertos y haciendo que incluso aquellos que tenían poca esperanza de vida se levantaran. Milagros de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, muchos de nosotros somos testigos de milagros que Dios hizo y ha hecho en nuestras vidas y hará en nuestras vidas. Yo soy un milagro de Dios. Y muchos hermanos aquí, hermanos que ustedes mismos lo saben, son la evidencia clara de un milagro de Dios. El pueblo, dice la Escritura,
y sin duda que estuvo creyendo más en este Dios. Después encontramos la desobediencia otra vez y confusión y terriblemente regresando a la costumbre que ellos traían. Pero déjenme decirles, hermanos, que la gente cree cuando ve los milagros de Dios. Y si el Señor va a hacer un milagro en este tiempo, hay mucha gente que va a creer. Dice la palabra del Señor que los que habían creído era de un corazón y un alma. Los que habían creído, en Hechos 4:32. Siempre, hermanos, que los hombres y las mujeres depositan su fe en Dios, el pueblo, hermanos, será absolutamente bendecido. El pueblo será bendecido. Ahí en la carta a los Hebreos, si gustan ver en sus Biblias, hermanos, dice la palabra del Señor, y vamos a buscar en la carta a los Hebreos. Si ya tienen sus Biblias ahí a la mano, busquen el capítulo 11, versículo 20. Dice la palabra del Señor: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, dice el Señor. Y por la fe, hermanos, el pueblo es bendecido. El pueblo de Dios, hoy, la iglesia Bautista Emmanuel será bendecida, hermanos, por la fe de cada uno de nosotros. Y no solamente la iglesia Bautista Emmanuel, sino todo el pueblo de Dios que va en este desierto sufriendo, batallando, estando precisamente en circunstancias, hermanos, de pánico. La iglesia va caminando, confiando en que la fe de hombres y mujeres habrán de hacer que el pueblo sea grandemente bendecido. Hermanos, yo les invito en esta tarde o en este día a que, si acaso nuestra fe está oscilando ahí y no está haciendo las cosas verdaderamente como deben, y dice el Señor, nosotros podamos pensar en los versículos que hemos leído. Termino, hermanos, diciéndoles, en medio del desánimo, en medio de circunstancias adversas, en medio de enfermedad, en medio de calamidad, hermanos, la fe de este gran hombre, Moisés, alentó al pueblo de Dios. Hoy te toca a ti y me toca a mí, porque Dios nos ha llamado para ser hombres y mujeres de fe. Nos ha llamado para ser líderes de fe, y es esa fe que desafía precisamente a su pueblo a confiar en Dios. Y para oír las mismas palabras del Señor, ¿para qué vienes y me dices? Diles sencillamente que marchen, porque ahí voy al frente de ustedes. Me acuerdo de la anécdota de Simón Bolívar, cuando llegó alguien de sus súbditos para órdenes que él estaba dando, y aquel soldado que no quería tal vez realizar las órdenes del general, entonces él dijo: las órdenes de un general no se discuten, sino simplemente se hacen, se obedecen. Dile al pueblo de Dios, dile a la iglesia que marchen, porque hoy voy a manifestarme haciendo este milagro, abriendo el mar y pasar el pueblo de Dios en santa paz. ¿Cuántos, hermanos, fracasos nos evitaríamos si nosotros los cristianos y todo creyente manifestáramos nuestra fe en el Señor como lo hizo Moisés? Entonces el pueblo, hermanos, será fiel a su Señor y habremos de tener, como siempre termino, victoria en Cristo Jesús.
Señor, te damos gracias por este tiempo de meditación de tu palabra. Qué bueno que podemos estar en casa, no en otro lugar, sino aquí en casa, donde podemos vernos como familia y decirnos esta fe en la que nosotros hemos cultivado durante mucho tiempo. No permitamos que se vaya diluyendo, no permitamos que se vaya acabando, porque la fe tuya y mía es para vencer y para clamar a nuestro Dios, y esta fe se manifieste a través del milagro que Dios va a hacer contigo y conmigo. Señor, recibe nuestra gratitud por mantenernos todavía con salud y vida. Señor, recibe nuestra gratitud porque tenemos alimento y tenemos un hogar. Pero si alguien está batallando ya con la escasez del pan que tú das, Señor, para el sustento, por favor, Señor, que podamos solidarizarnos y ver que cualquier manifestación precisamente de fe hará que muchos crean en tu palabra. Nuestra oración para nuestro México, para el mundo entero, para nuestra iglesia, para el pueblo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén.